relacionándonos con el entorno y el entorno nos influencia como nosotros a ellos. Llámese el entorno a toda persona, todo ambiente en sí, que hace que nosotros podamos funcionar. Entonces, estas palabras que ustedes ven acá son evidentemente temas que están relacionados al área en que pues yo trabajo y que me gustaría que ustedes pues conozcan. No para ser especialistas, a menos que, bueno, bienvenido sea el que termine siendo médico general y quiera luego postular a la residencia de psiquiatría. Excelente. Pero la idea es que ustedes, como médicos generales, sepan conceptos básicos para poder intervenir, sobre todo como médicos generales, perdonen la redundancia, en el primer nivel de atención, en las emergencias, porque en todos lados van a encontrar personas con preocupación, problemas de estrés, con problemas de sueño, con problemas de conducta alimentaria, que chispas, va a ser que nosotros querramos hacer algo como médicos, pero lamentablemente no van a tener las herramientas si es que no conocen lo básico. Es lo que pasó conmigo, en mi caso. Y por eso me dediqué a aprender psiquiatría. Y bueno, chicos, en este día les traigo esta clase que es orientada fundamentalmente para ustedes. Psiquiatría para médicos generales. Entonces, nosotros tenemos un índice o tabla de contenidos que, bueno, creo que ya lo deben haber visto en sus propias aula, bueno, en su campus virtual, porque esto ya está colgado. Claro está que el día de hoy van a encontrar más cositas. Y entre tantas cosas que les quiero enseñar, es que existen conceptos erróneos, incluso en los médicos, o sea, médicos en general y también especialistas de diferente área, que confunden salud mental, psiquiatría e incluso psicoterapia. Entonces, el plan del día de hoy es preguntarles a ustedes. O sea, ya sé que inducí un poco la respuesta, pero ¿ustedes creen que salud mental y psiquiatría es lo mismo? ¿Pueden colocar en el chat, por favor, sí, no, nada más? O de repente, no sé. ¿Me ayudan con eso? De paso que no me siento tan sola acá considerando que tienen las cámaras apagadas. Genial. Nones. Me encantó. Están mandando caritas. ¿Cómo es eso? Similar, dicen algunos. Entiendo. Claro, es similar. La mayoría dice que no es lo mismo, que es parecido. Pues chicos, la verdad es que todos ustedes tienen la razón. O sea, no es lo mismo y a la vez es parecido. Están relacionados pero diferentes. Es como que sí, pero no. Exacto. Tal cual. Bien ahí, Diego. Está dentro de la psiquiatría. Y pues tienen razón, chicos. Quiero que lean conmigo esto y si pueden en voz alta dentro de sus habitaciones, dentro del espacio donde están. Es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto, señores, es salud mental, según la OMS. En términos prácticos, salud mental termina siendo
el globo, el universo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Me dicen acá en el chat, por si acaso sigo leyendo todo, que, bueno, pues a veces nos damos cuenta en una primera clase de psiquiatría que de repente no estamos gozando de una correcta salud mental. Porque evidentemente la salud mental tiene que ver con eso, la capacidad de disfrutar, la capacidad de funcionar, la capacidad de poder desenvolverse, no solamente en el área familiar, sino también en la académica, en la social, en general. También implica el ocio, el relajo, el no estar en modo workaholic. Pero ¿cómo estamos ahora? Por lo menos a nivel poblacional en Perú, no en el mundo, ¿no? ¿Nos habrá afectado este contexto de COVID? ¿Mm? Bastante, por supuesto, chicos. Sí. Y esto, exacto, Oscar Fernando, por supuesto, muchos hemos perdido seres queridos. Nos ha afectado increíblemente. Les cuento un poquito mi experiencia. En mi caso, eh, hasta el día de hoy, tengo, o sea, hasta el día de hoy, desde que empezó la pandemia y la cuarentena del año pasado, eh, no saben la preocupación que es estar trabajando en una institución de salud pública, porque yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental, el Noguchi, que bien conocido, bueno, en mi ámbito, y que está en San Martín de Porres, e ir hacia allá, atender pacientes, atender a la familia, y luego regresar a la casa. Al inicio les estoy hablando de la cuarentena, y tener este miedo, terror de poder contagiar a mi familia, no entienden, qué difícil. Me imagino que todos ustedes también. Me imagino que sus padres, sus hermanos, sus enamorados, sus enamoradas, en fin, todos han vivido esta realidad que pues persiste hasta el día de hoy, encontrándose con desenlaces muchas veces fatales, que de la noche a la mañana nos encierren. ¿Habrá afectado nuestra salud mental? Pero por supuesto, chicos. Obvio, Sholim. Gracias. Gracias, chicos, por estar respondiendo. Me encanta esta interacción. Lamentablemente, cuando hablamos de la esfera de salud mental, o sea, el universo de salud mental, muchas veces queremos ver o queremos identificar temas que digamos, como a ustedes no les permite sentir este bienestar como lo dice la OMS, sentir que somos totalmente productivos, y muchas veces termina eh, en la aparición, pues, de trastornos mentales en una persona totalmente normal, sin ningún antecedente patológico de importancia, y aparecen, lamentablemente. Y justamente eso, y para eso, nosotros utilizamos a la psiquiatría. La psiquiatría es parte de la medicina que se ocupa del estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades mentales, como ven ahí abajo. Como pueden entender entonces, la diferencia fundamental es que sí, pero no, como ustedes lo estaban comentando en un inicio,
Sí son parecidos, pero no son iguales, salud mental y psiquiatría, porque la psiquiatría es parte de la medicina, es una especialidad, es como la cardiología, las diferentes especialidades, el cual trata de ver el diagnóstico, el manejo en sí de las patologías mentales. Y la psiquiatría tiene que ver con el estudio del comportamiento, de la conducta de la persona, cómo así esta persona se ha desenvuelto desde la niñez hasta el momento de la evaluación para entender el contexto en el que está, la conducta por la cual se desenvuelve y muchas veces los síntomas que tienen en ese momento. Y para ello, nosotros utilizamos en psiquiatría a la psicopatología, que es, digamos, como la semiología que nosotros tenemos que usar para identificar a las diferentes esferas dentro de, digamos, de las alteraciones mentales. Tratar de denotar con la psicopatología, nosotros vamos a hallar así el diagnóstico final para darle el manejo adecuado. No podemos desligar la esfera mental de la física. ¿No se han dado cuenta que desde que nos han encerrado, bueno, de repente no les ha pasado, pero han visto, han escuchado que hay un montón de personas que han empezado a engordar? Pues han empezado a engordar. Uno, evidentemente, porque hay menos movimiento, hay menos ejercicio, bueno, evidente. Pero efectivamente, como ahí me lo está poniendo Carla, el hecho de estar estresado, estar intranquilo, hasta incluso aburrido, hace que uno pues tenga que coger algo, ¿no? Algo con que entretenerse. Y de todas maneras, hay una manifestación física, que es el aumento de peso. Probablemente una manifestación en exámenes de laboratorio, con aumento de glucosa, triglicéridos, colesterol. El punto está que hay una manifestación que se puede observar, que se puede evaluar. Y todo eso no se puede desligar en la psiquiatría. Recuerden ustedes que el psiquiatra no deja de ser médico. Entonces, ustedes como médicos generales que van a usar como médicos generales temas de psiquiatría, no pueden olvidarse de que primero, sí o sí, existe una evaluación semiológica, una evaluación fisiopatológica, para que luego podamos dar el medicamento, el tratamiento adecuado. Que por cierto, valga la redundancia, no necesariamente es con medicamento. Ya les voy a contar. Uno de los temas que implica bastante acá en temas de salud mental es justamente este término que ustedes están viendo, psicoterapia. Nosotros en psicoterapia tratamos de manejar los trastornos mentales, los trastornos psicológicos, empleando técnicas verbales y psicológicas. Pero quiero que entiendan que la psicoterapia es una formación aparte, como si fuera una especie de posgrado, luego de ser un especialista en salud mental. Una persona que es
psicólogo o psiquiatra no puede denominarse psicoterapeuta a menos que lleve una formación. Por eso es que, como leen en el segundo punto, dependiendo del enfoque del terapeuta, se puede utilizar una amplia gama de técnicas y estrategias, porque existen diferentes escuelas terapéuticas. Existe la terapia cognitivo-conductual. Hay psicoterapeutas cognitivo-conductuales. Existe la terapia dialéctica conductual. Existen psicoterapeutas dialéctico-conductuales. Y por cierto, yo tengo esas dos especialidades. Pero así como yo, existen infinidad. El psicoanálisis, por ejemplo, es una de las escuelas psicoterapéuticas más largas en formación. Más o menos equivale a la carrera de medicina, entre 5 a 7 años. Pero en sí, la psicoterapia es el tratamiento de colaboración entre un individuo y un profesional de salud mental. Llámese profesional de salud mental al especialista, médico, psiquiatra o a un psicólogo formado en psicoterapia, ¿sí? Que utiliza procedimientos científicamente validados, ¿ok?, para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. Claro está que evidentemente, como cualquier manejo en medicina, en psicología, si ustedes quieren, primero se tiene que hacer una correcta evaluación para el diagnóstico preciso. Entonces, ustedes me dirán, cuéntenme, ¿esto de acá es o no es un tipo de psicoterapia? Pongan sí o no en el chat, por favor. Claro que sí, me dicen. Sila, Yala, me han dicho. Hay que alinear los chakras, doctora, me dicen, por favor. Se pasa, doctora. ¿Cómo es posible que pregunte esto? Me dicen. Dios mío. Más que obvio, ¿no es cierto? Más que obvio. Pero chicos, regreso una diapositiva nada más. En teoría estoy regresando una diapositiva. No puedo regresar una diapositiva. Ya sí pude regresar una diapositiva. ¿Qué leen ahí a la derecha, por favor? En este, bueno, no, creo que no lo puedo hacer así, aquí. ¿Qué dice acá? Procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. Entonces, la evidencia científica es lo que marca a una psicoterapia. El resto de cosas que no están validadas no son psicoterapia. Y miren, fue una pregunta totalmente, pues, ¿cómo se dice? Tranquila, una pregunta inocente. Entonces, no todos sus chakras están alineados, chicos, efectivamente. Acá los estafaron. Todo este tipo de terapias, supuestas terapias que aparecen en los medios como alineación de chakras, hablan también esto de la lectura de las piedras, la lectura del agua, del té, en fin, ustedes si quieren pueden poner la lectura de la hoja de coca, pueden poner y ayudarme, porque ahorita se me han ido todos este tipo de temas, mencionan en un estudio, ni crean que no se ha estudiado esto,
que ha causado la mayor cantidad de muertes en una zona de España, en una zona de Europa, perdón. No me acuerdo si era España. Exacto, terapias magnéticas tampoco es psicoterapia. Porque muchas veces este tipo de pseudociencias, porque se llaman de esta manera, hacen que las personas, para que mejoren su salud o salud mental, en fin, en general salud, porque obviamente la idea es mejorar la salud en general, es que las personas beban cosas, hagan ayunos prolongados, se desintoxiquen con temas de no tan estudiados, o mejor dicho, estudiados que son utilizados para otra cosa. Como por ejemplo, existe esta pseudociencia en donde usa el asbesto para poder manejar esto. Gracias por su pregunta, muy buena pregunta. El yoga, la meditación, tampoco son psicoterapias, pero son técnicas que ayudan a relajar y a liberar el estrés. Son excelentes medios para manejar el estrés. Ahora bien, en términos prácticos, porque estamos hablando de evidencia científica, chicos. La psicoterapia tiene que ver con evidencia científica. Hay estudios que avalan, por ejemplo, el uso en trastornos de ansiedad a la cabeza, la terapia cognitivo-conductual. Porque hay intervenciones, técnicas que se utilizan, como incluso la meditación, yoga, en fin, para el manejo de la ansiedad, o trastornos de ansiedad. Pero lamentablemente hay personas que terminan siendo malas, no sé cómo llamarlo de otra manera, que tratan de lucrar con, bueno, la ingenuidad o la ignorancia de las personas. Y mencionan muchas veces que el tratamiento con este tipo de cosas funciona. Y se van a sorprender, porque si me han oído decir que este tipo de temas o de la lectura de chakras, en fin, son pseudociencias, me van a decir, pero doctora, han habido un montón de casos que sí han resultado, ¿no es cierto? Gracias, Camila. Ahí iba. El efecto placebo es muy importante. Por supuesto, nosotros en términos prácticos, lo que te vaya bien, lo que te resulte, mejor dicho, lo que te resulte y sea efectivo, sin causar daño. ¿Ivermectina tiene efectos secundarios o no? Uh-huh. Entonces, estimados, la idea de poder diferenciar el tema de salud mental, psiquiatría y psicoterapia es muy importante para que ustedes no sean catalogados como medicuchos o cualquier cosa, sino médicos de verdad, conocedores de la situación y posibles actores para poder ejecutar intervenciones pues adecuadas a sus pacientes, sí o sí. Doctora, ¿qué tal se acaba de meter hace un rato? Dios mío, con eso de los chakras, con esto de la salud mental, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi mamá? ¿Qué tiene que ver con el resto de personas? Pues
mis queridos amigos TikTokers, todo esto tiene un impacto. Todo este tema tiene un impacto en nuestra salud mental y por ende en la población. Entonces, cuando hay una afectación, como por ejemplo el tema físico, orgánico en sí, que ustedes evidencian muertes en esta época causado por un virus maldito, y ven cómo se afecta la población en índices de morbimortalidad, en índices de discapacidad, pues evidentemente hace señalar que también hay una afectación de la salud pública, ¿no es así? Pues imagínense ustedes que este tipo de secuelas, muchas veces de sobrevivientes de COVID o de familiares que han visto pues todo lo que han vivido las personas que han tenido COVID, entre otras cosas, porque les estoy hablando de COVID en este momento porque es lo actual, ¿ok? Evidentemente, quiero señalar que puede ser incluso desde temas de violencia desde la niñez, abuso sexual, bullying, en fin, cosas de ese tipo, maltrato físico y de toda índole, incluso laboral o el cyberbullying que se está realizando actualmente a nivel mundial y que ha causado un montón de suicidios, pues señores, también tiene un impacto en la salud pública. Y claro está, solamente fíjense en la imagen que les estoy mostrando. ¿Cuántos de nosotros o de nosotras se ha visto pues casi al borde del llanto por haber subido o haber bajado, dependiendo del caso, este tipo de situación? O sea, ver una balanza, pesarse y ver que ha subido 1 o 2 kilos, totalmente estresante. Imagínense si esto sucediese en población que fuera exactamente sensible o vulnerable. Termina siendo totalmente desastroso, causando probablemente síntomas de ansiedad o depresión, entrando en este círculo vicioso. Chicos, la primera causa de carga de enfermedad en el Perú son las enfermedades neuropsiquiátricas. La primera causa de carga de enfermedad son las enfermedades neuropsiquiátricas. Uno pensaba, bueno, en mi época, antes de haber leído un poco esto, que el tema venía a lo que mencionaban, pues, ¿no? A nivel mundial, temas de problemas cardiovasculares, y eso evidentemente tenía que tener impacto en nuestra salud, ¿no? Y eso era la primera causa para mí de discapacidad o carga de enfermedad. Pero pues no. La primera causa son, mejor dicho, las enfermedades o los trastornos neuropsiquiátricos. Y miren, chicos, la diferencia. Arribota las enfermedades neuropsiquiátricas. Y miren dónde están las respiratorias, la diabetes, en fin. Claro está, quiero señalar esto porque lo he buscado hasta el día de hoy. El cuadro actualizado de la comparación, mejor dicho, de los diagnósticos
por, la carga de enfermedad y diagnósticos relacionados a esto. Pero lamentablemente no lo he podido encontrar, no he podido encontrar este cuadro. Y como ustedes ven, este cuadro es del 2004, en donde se ve que la mayor carga de enfermedad es sí o sí enfermedades neuropsiquiátricas. Miren ustedes, las enfermedades cardiovasculares van 1, 2, 3, 4, en el cuarto lugar en el 2004. Y pues lo que intenté hacer, chicos, es, como les vuelvo a repetir, buscar lo más actual. Y me tropecé, literalmente, porque había dejado algo en el piso, pero luego me tropecé con esto. Y encontré los lineamientos de política sectorial en salud mental del 2018. ¿Y qué creen que encontré? En el Perú, las enfermedades neuropsiquiátricas representan el 17,5% del total de carga de enfermedad, ocupando el primer lugar y produciendo una pérdida de 1.010.594 años de vidas saludables. Miren ustedes. Esta es la información más actual que tenemos. Me preguntaron por ahí, y creo que hicimos juntas la presentación, mi estimada Carla, si no me equivoco. Sí, exacto. Resulta que el año pasado, más o menos en junio, bueno, no me acuerdo el mes, pero a inicios o a mediados del 2020 salió este documento técnico del Ministerio de Salud, justamente a propósito de la pandemia. Y se vio lo siguiente, que a propósito del contexto mundial y nacional, los índices de problemas psiquiátricos iban a aumentar. Es decir, la aparición de casos nuevos reportados, y bueno, no reportados, pero igual, presentes, sí o sí iban a aumentar. A eso se llama incidencia. Entonces, entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta podía sufrir alguna manifestación psicopatológica de acuerdo a la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad. ¿De qué estoy hablando ahí abajo? Que no es lo mismo, de alguna manera, por mi aprendizaje, recibir la noticia que mi madre ha muerto, a que, digamos, esta persona que está a mi lado y que probablemente haya tenido diferentes cosas en su vida, reciba la misma noticia. El común denominador es que nuestra madre ha muerto. Evidentemente, el drama que uno vive es increíble. Y a la vez hace que reaccione de manera diferente. Existen un montón de casos que al haberse enterado de este tipo de consecuencias por coronavirus, evidentemente entran en problemas de lo que van a aprender, reacción de estrés agudo, incluso trastornos de estrés postraumático, depresión, en fin. Pero no son todos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si reciben la misma información, su mamá ha muerto. Y ahí viene un poco el tema de lo que estaba comentando en un inicio. El tema de que nuestro comportamiento
va influenciándose a lo largo del desarrollo, del crecimiento, por el ambiente, por el entorno, por nuestra propia biología, que hace que nosotros podamos, pues, ser más proclives a desarrollar, por ejemplo, un trastorno depresivo que otra persona. Entonces, dependiendo del grado de vulnerabilidad o predisposición y la magnitud del evento, porque evidentemente no es lo mismo padecer, por ejemplo, hablando de COVID, un COVID leve que un COVID severo que ha terminado en UCI y que has visto diferentes cosas, en fin, hace que aparezcan pues los problemas de salud mental. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 20% de adultos y adultos mayores desarrollan o desarrollarán en algún momento de su vida algún trastorno de salud mental, en su mayoría relacionado a la depresión, ansiedad y alcoholismo. Dentro del 20% de menores, el primer diagnóstico a la cabeza tiene que ver con el trastorno de conducta y emociones. Entonces, eso quiere decir que 20 personas de cada 100 adultos tiene algún tema de salud mental. Y en su mayoría son estas tres. ¿Afecta o no afecta el tener trastornos psiquiátricos? No solo a la persona, sino también a la familia y al resto, ¿no? Hemos tratado de ver la realidad de nuestro país, chicos. Bueno, todos mis yo, hemos intentado de ver o de chequear la realidad de nuestro país en cuanto a términos de políticas públicas. Y la verdad es que en el 2019 salió esta publicación en la revista The Lancet de psiquiatría, sobre las nuevas guías de salud mental en el Perú. Y les cuento que yo juraba que iban a salir 28, 60, en fin. Miren. 5. ¿En qué estamos? En el Perú. Esto me lleva a la siguiente parte de nuestro trabajo el día de hoy, de nuestro objetivo. Chicos, tenemos un gran problema. ¿Qué hacemos como médicos generales si es que no tenemos herramientas para trabajar en salud mental? Si no sabemos trabajar en salud mental, o mejor dicho, solo en psiquiatría. En el internado, yo hice el internado médico en el Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao. En mi época, en mi época, en la rotación de ginecología, en la rotación de ginecología, tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana para tomar el carro a las 5:30 y llegar por lo menos a las 6:30 para poder evolucionar a los pacientes. Pero bueno, esta historia no tiene nada que ver con lo que voy a contar. Me fui, lo siento, a veces hago eso. Una vez en la emergencia de guardia, en medicina, en el tópico de medicina, llega este paciente totalmente asustado, como no tienen idea de esas personas que les dicen a ustedes, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Doctora, por favor, ayúdame, me voy a morir, me voy a morir. Y yo juraba que se iba a morir, pues.
les juro que esa situación me hizo entrar, o sea, de verdad, en estrés. Y luego de ello, justo aparece el médico residente, porque obviamente nosotros los internos estamos a cargo de un médico residente o un médico asistente en el momento, pero en ese momento este médico me dice ya, Mate, hazte cargo. Y yo pues toda animosa, buscando pues el ataque cardíaco, ¿no? El infarto, tratando de recordar todo pues la clínica del infarto, ¿no? Hasta que este chico, que más o menos tenía, que tenía más o menos 24 años, algo gordito, por eso es que yo decía, ay, tiene que ver con eso, o consumo de sustancias, en fin, no sé, me empezó a decir que tenía, o sea, estaba totalmente asustado porque tenía un chip metido en la cabeza y hacía que el mundo alrededor supiera lo que él estaba pensando. Mi cara era probablemente la que ustedes están teniendo en este momento y que no me están mostrando en la cámara porque obviamente la tienen apagada. Uh-huh. Mi cara era esa. No, o sea, era como que... ¿Y ahora qué hago con eso? Doctor, todo suyo, ¿no? Y el doctor, que en esa época, residente pues de primer año, porque claro, no mandan a los residentes mayores a esa zona, tampoco sabía qué hacer. Mira, médico, en el primer año de su residencia. Creo que hay diferencia entre un médico, de todas maneras, y un interno, ¿no? Que por cierto estaba en su primer mes de internado. Y resulta que no supo qué hacer. Al final, lo único que se me ocurrió en ese momento, sin ánimo de asustar o de burlarme, porque le juro que fue eso, es que agarré un termómetro y se lo puse en la axila como para medir la temperatura axilar. Y le dije que todo el mal, todo el chip y el malestar que estaba viviendo, lo había sacado con el termómetro, haciendo ese pequeño procedimiento de colocárselo en la axila. ¿Ustedes qué creen que pasó? Pero me encantaría que escribieran y ver sus caras. Le creyó. Sí, Carla, gracias. Pues de verdad que me creyó. Me creyó. Uh-huh. Me creyó. Y su mami, que estaba al costado de una señora totalmente anciana, se notaba de condiciones humildes, ¿no? Me miraba y no podía creer que primero se haya superado ese momento intenso y en segundo lugar que no le haya tratado mal o que lo haya tratado como loco. Luego de eso, me sentí muy bien. Claro está que no sabía qué hacer, obviamente. ¿Qué es eso de poner un termómetro en la axila de una persona? Pero es algo que hice. Funcionó. ¿Qué hacemos si tenemos una persona así en la emergencia de sus consultorios, de sus clínicas, de sus hospitales? ¿Qué pasa si reciben a una persona de estas características, chicos? ¿Cuál es la conducta que nosotros tenemos que presentar si lo vemos así, como en la imagen? Como en la imagen. Creo que está preocupado, preocupada, ¿no?
le podemos preguntarle qué le pasa, darle calma. Se nota que está pasándola mal, ¿no? Pero les cuento, chicos, me encantan sus preguntas, sus respuestas, perdonen. Perfecto. Pero les cuento, chicos, que cuando aparecen este tipo de personas, lo pongo así, y no para ser despectivos, sino como que en realidad sucede, aparecen este tipo de personas en mi emergencia y yo lo que hago es, otro mes, qué flojera, ay, ya, dale Satrix de una vez, se vaya a su casa, me está queseando la guardia, qué flojera, ya, que se vaya al psiquiatra, pues, llamen al psiquiatra de una vez. Ay, no hay psiquiatra de guardia, pucha madre, pues, ya. Señora, ya, tome su Satrix, ya, vaya a la consulta. Saca consulta en psiquiatría. O mejor dicho, si ven a una persona de ese tipo, lo primero que hay que hacer, ahora sí, es mi turno de actuar. Vamos a ponerle 3 ampollas de diazepam. Traigan de una vez la sujeción mecánica. De una vez, porque lo estoy viendo. Y de paso, un poco de haloperidol. De una vez, ahorita, ya. Qué chévere, ¿no? De una vez, hay que hacer. O lo que llamábamos antes camisa de fuerza. Muy bien. ¿Esto qué creen que haga? Una persona adulta, pues se siente así, totalmente vulnerada, discriminada, señalada, rechazada. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Le hacen sentir como un bicho raro. Muy bien, Marisabel. No necesariamente es de la vieja escuela, estimado Diego. A veces, incluso, acuérdense que todos manejamos a los pacientes también por aprendizaje. No solamente son los de la vieja escuela, recuerden que la vieja escuela enseña a la nueva escuela. Entonces, un montón de médicos hacen eso. Un montón de médicos hacen eso. Les estoy diciendo, no hace mucho, en la época de mi internado, que yo he visto ese tipo de trato. Ahorita están pasando ese tipo de cosas en este preciso momento en algún lugar de institución de salud mental o de salud en general del país. Pero entonces, la empatía, la relación médico-paciente, esos términos que de alguna manera, en algún momento, uno no le presta mayor atención porque dicen, sí, pues es obvio, pues, hombre, es obvio que tenemos que tener una buena relación, pues. No es tan fácil de construir. No es lo mismo. Oye, señorita, ya pe. Señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Buenos días, mi nombre es tal. Vengo a ayudarla. Hablemos. No es lo mismo. Ya. Tu Satrix. Siguiente. No es cierto. No es lo mismo esta forma de actuar como médicos que el trato empático y humano que ustedes como médicos generales, como médicos en sí, van a hacer, incluso en la especialidad que vayan, a la especialidad que vayan, mejor dicho. Qué diferente sería que ustedes se pudieran poner en la posición de la otra persona, tratar de agradecer, de sostener, ayudar en el soporte, ayudar
a reconocer las emociones, validar mucho ello y observar para que pueda relacionar una buena, para que pueda fomentarse una muy buena alianza terapéutica. Y bueno, parte del esquema que nosotros tenemos que aprender es cómo hacer una entrevista psiquiátrica adecuada desde el inicio. Y viene de la manera como les he comentado. La idea es fomentar la confianza, fomentar la tranquilidad, el espacio seguro, porque incluso yo siendo cardiólogo, ¿cómo convenzo a mi paciente que es hipertenso de tomar estas pastillas y asegurarle que esto va a ir de alguna manera adecuadamente o le va a proteger lo va a proteger a lo largo de su vida si es que no tengo una manera de convencer? ¿Cómo hago para que una persona acepte una transfusión sanguínea? Claro, no vamos a empezar a hablar de temas de religión, si es que tiene esta creencia cultural de que lo pueden culturalmente envenenar o que no va a ser digno de. Tiene que ver todo por la relación médico-paciente. Entonces, la idea de una entrevista psiquiátrica no es tan diferente como una entrevista que ustedes realizan en cualquier ámbito de la medicina. Como pueden observar, si ustedes ven ahí, todos son temas que se preguntan usualmente. La afiliación, ¿no? Los síntomas principales, hacer la cronología del tiempo de los síntomas, en fin, ¿no es cierto? Y la idea de esto es que nosotros podamos tener un planteamiento diagnóstico para poder dar el manejo específico. No es lo mismo reconocer, por ejemplo, el virus de la influenza, tener influenza, la enfermedad o gripe, y darle, no sé, ciprofloxacino, pues, para eso. O sea, ¿qué tiene que ver el virus con antibióticos? Uno reconoce el diagnóstico y luego de ello realiza el tratamiento. Por lo menos el diagnóstico presuntivo. Entonces, es muy importante identificar los datos de filiación, en donde obviamente se cataloga pues desde la edad, si es soltero o casado, porque en fin, esto tiene que ver con los factores de riesgo o factores protectores, de dónde viene, el grado de instrucción, que es muy importante. Me ha pasado que he dejado una receta a una persona y no entendió nada, bueno, en realidad entendió en la consulta, pero luego hizo un mamarracho en el momento de la administración de medicamentos porque no sabía leer y no me había asegurado eso. Entonces, que no repitan este tipo de errores, sepan y pregunten. El tema en psiquiatría es que ustedes tienen que ser muy descriptivos y muy detallistas, chicos. Y esto es más o menos lo que estamos, lo que sus docentes en práctica van a enfatizar. La descripción del síntoma, la descripción del ambiente, de la conducta. La asociación entre la aparición de un síntoma y el escenario, la situación. No es lo mismo que yo empiece a tener, no sé, ideas suicidas en este preciso momento porque estoy enfrentándome a todos ustedes como promoción, a que de repente, no sé, vea el atropello de mi padre y luego de eso, en unos días, empiece a tener estas ideas suicidas. No es lo mismo. Entonces, la descripción del contexto
versus la aparición del síntoma es algo muy importante. La actitud que nosotros tenemos que presentar frente al paciente es también muy importante. La premisa fundamental en esto es que ustedes deben recordar que el paciente ya viene sufriendo lo suficiente como para que ustedes hagan algo para que esta persona sufra más. Entonces, hay pacientes y pacientes, no lo duden. Hay personas que caen y no caen con solo mirarlos. ¿Pasa o no? Y del mismo modo, chicos, pasa en las evaluaciones médicas. En todas las evaluaciones médicas. Esta es la historia clínica de psiquiatría que, bueno, les he confeccionado y que está en el campus virtual para que ustedes puedan, digamos, tener el modelo y puedan realizar pues sus prácticas de manera más adecuada y ordenada. En los datos de filiación, como había adelantado, están todos estos. Y dentro de la historia clínica psiquiátrica, la idea fundamental es que ustedes puedan tener una correcta cronología del tiempo en la aparición de los síntomas, porque no es lo mismo el ejemplo que les acabo de decir, como por ejemplo también el tema de la aparición, por ejemplo, de voces en una persona de la nada, o que haya sido después de un episodio depresivo. No es lo mismo. No podemos catalogar, por ejemplo, a una persona con voces y que piensa que le van a hacer daño, que le podemos poner el diagnóstico de esquizofrenia sin haberle hecho una correcta historia clínica y haber visto que tenía un episodio depresivo previo. Y ya la marcamos de por vida. Evidentemente, en la historia clínica, psiquiátrica, en la historia clínica cual sea, obviamente tienen que evaluar las funciones biológicas, el apetito, la alteración del sueño, la sed, la orina, deposiciones, el peso. Tienen que ser minuciosos en esto. No es lo mismo, digamos, dormir 6 a 7 horas que dormir 10, 12 horas, digamos, en personas de 25 o 30 años. Entonces, tienen que evaluar si es que de repente la persona le está costando conciliar el sueño o de repente es una persona que se duerme rápido, pero pucha madre, por X razones se está despertando a cada rato en la madrugada. O algo que tienen los ansiosos a veces, los que se estresan, que es esto de despertar antes de la hora. Usualmente a veces sucede en personas que tienen mucho estrés. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. En los antecedentes, chicos, ¿cómo no preguntar sobre los antecedentes prenatales, perinatales, postnatales? Sé que ustedes todavía no han llevado ginecobstetricia, pero es ni evidentemente pediatría, pero todos los antecedentes del parto, del embarazo, del parto y luego del parto son importantes anotarlos, porque una condición como un trauma, una infección, sufrimiento fetal, son condiciones de riesgo para presentar alguna alteración en la esfera mental, no necesariamente física, pero sí en la esfera mental. Asimismo, el desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor se refiere a, digamos, al desarrollo o el crecimiento del niño.
Por ejemplo, ¿a qué edad empezó a caminar? ¿A qué edad empezó a decir sus primeras sílabas, frases completas? ¿A qué edad empezó o dejó el pañal? ¿A qué edad empezó a controlar esfínteres? ¿Entienden? No solamente el urinario, sino para hacer deposiciones. Y evidentemente tendremos que evaluar el desarrollo sexual. Y acá tiene que ver, bueno, acá no, en el siguiente acápite que les voy a enseñar, el desarrollo sexual para ver si la persona se reconoce como hombre, como mujer, como otro tipo de identidad, si es que tiene algún otro tipo de orientación, incluso sexual. El tema del uso de anticonceptivos, de protección, si es que ha tenido relaciones sexuales o no, o incluso si es que no lo quiere mencionar en el momento de la evaluación. Nosotros acá tenemos que reconocer que incluso la negación de un síntoma es necesario colocar, porque no es lo mismo que, digamos, ustedes asuman algo, y por favor no asuman nunca esto en nada de medicina, que por ejemplo una persona por ser soltera no pueda tener hijos. Me ha pasado en la consulta también, que yo he asumido ¿qué estado civil tiene? Soltera. Ok. Pasado y me entero que tenían 2 hijos. Entonces, con esto va lo siguiente. En mujeres, los antecedentes ginecobstétricos, la menarquia, el régimen catamenial, esto de gesta para es algo que no necesitan completar porque, bueno, ustedes todavía no han llevado gineco, pero tiene que ver con gesta, cuántos embarazos ha tenido, y el para, que ustedes van a ver en gineco, que tiene que ver con el número de embarazos, nacidos vivos, abortos, y entre partos a término y pretérmino. Me acuerdo. Yay. La fecha de última regla, los métodos anticonceptivos. En el siguiente acápite hablamos de los antecedentes patológicos. Nuevamente, tienen que preguntar siempre enfermedades personales previas. Y esto tiene que ver con no solamente, digamos, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, en fin, sino también probables infecciones, como por ejemplo infección, digamos, de tuberculosis, temas de hepatitis, en fin. El problema tiroideo hace que uno tenga mayor atención a las consecuencias en la esfera mental. Muchas veces, y ustedes van a ver y leer, que las alteraciones tiroideas, por ejemplo, el hipotiroidismo está más relacionado a la depresión que a los problemas de ansiedad, por ejemplo. Entonces, tienen que preguntar, ¿qué diagnóstico? ¿Cuándo fue el diagnóstico? ¿Cuándo empezó el tratamiento? ¿Lleva tratamiento habitual? ¿Qué está tomando? También en los antecedentes personales tenemos que preguntar los hábitos nocivos. ¿Tomas alcohol? ¿Qué tipo de alcohol? ¿Cuán frecuente es la frecuencia de la toma del alcohol? Cuando hablo del tipo de alcohol, no es lo mismo cerveza que trago corto. Trago corto, ¿cuál trago corto? No es lo mismo, digamos, pisco que cañazo, ¿ok? No es lo mismo tomar 3, 4 veces a la semana que una vez al mes, pero ¿y llegas a la embriaguez? Hay momentos de pérdida de memoria, ¿sabes cómo apareciste en tu cama al día siguiente? Del mismo modo, el tabaco, cuántos cigarrillos se fuman al día, al mes, en fin, la frecuencia, el consumo de drogas, y ahí va también, o sea, evidentemente las drogas ilícitas,
porque arriba están las lícitas, ¿no? Las drogas, se preguntan fecha de inicio, fecha de último consumo, la frecuencia nuevamente, como si fuera una especie de registro de ciclo menstrual, tal cual en este acápite. ¿Cuánto es la duración del consumo? ¿Cada cuánto consumes? Usualmente lo haces acompañado o solo. Y las conductas sexuales de riesgo. ¿Usted en algún momento ha tenido momentos en que ha intercambiado parejas, ha tenido más de una pareja en el momento, desde el punto de vista sexual, en ciertos momentos, nunca en la primera sesión? ¿Alguna vez ha sufrido de tocamientos? En fin, todo eso se pregunta. En los antecedentes familiares, evidentemente no es nada más que decir si por la línea materna y por la línea paterna existen antecedentes de importancia. Primero los antecedentes crónicos, incluyendo cáncer, ¿no? Y luego se preguntan las enfermedades psiquiátricas en sí. Ha habido situaciones o diagnósticos de trastorno de ansiedad, problemas de consumo de alcohol, de otras sustancias en la familia, que hayan tenido que llevar tratamiento, en fin, todo eso se pregunta. No se puede desligar pues la epidemiología en este tipo de casos y me refiero en medicina. Tiene que haber digamos, unas líneas por lo menos de saber si existen antecedentes generales de dónde está viviendo la persona, cómo es la vivienda, si tiene agua y saneamiento. No es lo mismo tener una canasta familiar de, no sé, 900 soles a 10.000 por mes, si ha habido viajes en el último mes, en fin. Estas esferas tratan de ver justamente cómo podemos, digamos, evidenciar bien la patología de acuerdo a los antecedentes. Tenemos que preguntar la personalidad previa de la persona, del sujeto. ¿Cómo ha sido desde la infancia? Si es que de repente era un niño sociable, si se alejaba de la madre para jugar con los otros chicos o necesariamente tenía que ir la mamá con él o la persona responsable con él para interactuar con los otros niños. Si en la adolescencia la persona era, nuevamente, desde el punto de vista social, adecuado, era cohibido, era nada más con, digamos, compañeros del colegio, o era también con familiares de su edad, de su entorno, los vecinos, en fin. Del mismo modo, si ha habido alguna variación del comportamiento en la juventud y en la adultez. Todo eso se desglosa. Evidentemente, en la escolaridad nosotros preguntamos la esfera académica. La esfera académica, ¿era bueno en las notas en primaria? ¿Alguna vez ha repetido algún curso? ¿Qué tipo de curso? ¿Alguna vez ha tenido problemas disciplinarios? Y evidentemente que acá, en la esfera 3 de sexualidad, son detalles más profundos de lo que he mencionado hace un momento. Hablamos de parejas, de cuántas parejas han tenido. Me olvidaba mencionar que acá en sexualidad tenemos que preguntar si es que ha habido relaciones sexuales consentidas o no consentidas, si incluso ha presentado placer, porque no es lo mismo que yo consienta una relación sexual, pero porque tengo que, digamos, tener relación sexual con mi esposo y no quererla, ¿me entiendes? ¿Ha habido dispareunia o no? En fin. Esfera familiar. Con respecto a esto, también tiene que ver con relaciones de familia. Mi perro.
La religión, saber qué tipo de religión tiene y si es que es practicante o no, si ha habido algún tipo de problema legal y cómo es la dinámica familiar en relación al paciente. Es decir, por ejemplo, cómo es la relación entre mamá paciente, padre paciente, hermano paciente y todas las personas que vivan con él. No podemos dejar de lado el examen físico. Han ido infinidad de pacientes al psiquiatra, a mi consulta, y han terminado siendo diagnosticados de hipotiroidismo. ¿Qué hacen ahí conmigo? Y se curó el problema, digamos, depresivo. Han ido pacientes con problemas de interacciones medicamentosas que pensaban que era un problema de ansiedad y era literalmente un problema de interacciones medicamentosas, o problemas renales, o problemas de infecciones urinarias que hacían que la persona anciana parara confusa. Entonces tienen que evaluar siempre. Y este es el equivalente psiquiátrico de la exploración física en otras especialidades. Nosotros sí o sí tenemos que prestar la mayor atención a este punto. Chicos, sé que me he demorado la vida en todo lo que antes había presentado, perdónenme la verdad, pero este es uno de los puntos más importantes y esto es sí fijo en todos los exámenes que vayan a ver, incluso de acá a la residencia. Si no aprenden esto, por un puntito les ganan, así les pongo. Entonces, presten atención. El examen mental no es lo mismo que el mini mental test que nosotros usamos en neurología para ver el estado mental global, ¿no? El nivel de conciencia o el deterioro cognitivo. No, no es lo mismo. Nosotros utilizamos el examen mental para explorar, digamos, a través de la psicopatología que les mencioné en un inicio, a todo el sujeto para determinar si existe algún tipo de trastorno mental. Punto. Entonces, el examen mental tiene partes. Nosotros evaluamos al paciente desde la entrada, desde cómo camina, si es que va acompañado, desde la vestimenta. Por eso mencionamos que el examen mental empieza desde el aspecto general, conducta y actitud frente a la entrevista. La conducta, si es que es colaborador o no, si es que hay una predisposición para poder conversar o si es que viene de manera involuntaria a la reunión. ¿Cuántas veces ha pasado que, y dígame señor, ¿en qué lo puedo ayudar? No sé, pregúntele a ella. ¿Cómo así? No sé, ella me ha traído pues. Y esa actitud de no querer responder también se anota. Nosotros utilizamos la observación en todo momento y sobre todo la nuestra, o sea, observarnos a nosotros con respecto a las reacciones que tengamos para no alterar el momento de confianza para la relación médico-paciente. Y en sí, en la entrevista psiquiátrica y en el examen mental específicamente, digamos, a través de la comunicación, empezamos a evaluar ánimo y afecto, percepción y pensamiento, lenguaje, atención, memoria y conciencia de enfermedad. Todas estas partes son importantísimas de evaluar. El ánimo tiene que ver como a la expresión subjetiva del paciente. El ánimo tiene que ver con la sensación de las emociones de la misma persona, y generalmente nosotros lo evaluamos desde cómo estás. Si yo les pregunto cómo estás, probablemente alguno me diga feliz, triste, aburrido, no sé, ¿me entienden? Y eso es tal cual nosotros catalogamos el ánimo.
El afecto va relacionado al ánimo porque tiene que ver con la expresión del propio ánimo. Mejor dicho, es lo que nosotros podemos observar. No es lo mismo que alguien me diga, estoy contenta y muestre esta sonrisa, muestre alegría, ¿no es cierto? Estoy contenta. Hay diferentes tipos de afectividad que ustedes van a aprender y que incluso tienen que ver con el nivel o la intensidad de expresión de la emoción. En la percepción y el pensamiento hablamos de evaluaciones en la esfera de la percepción, temas si es que hay pseudopercepciones, alteraciones de los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos y la percepción está relacionada a ellos y las alteraciones de la percepción relacionadas también a ellas. Entonces, podemos desarrollar las clásicas alucinaciones auditivas, el cómo la escucha está dentro de la cabeza, fuera de la cabeza, para determinar si es una alucinación verdadera o no. También el pensamiento. En el pensamiento nosotros evaluamos en sí el contenido del pensamiento y, el curso del pensamiento. El contenido del pensamiento tiene que ver, evidentemente, lo que el paciente piensa. Perdonen que sea tan redundante en eso, pero es tal cual. Y nosotros evaluamos, por ejemplo, las rumiaciones mentales. Estas rumiaciones, la palabra rumiación viene de cuando la vaquita tiene el bolo alimenticio y lo tiene ahí en la boca dándole vueltas y vueltas y está rumiando. Pues de la misma manera, en el contenido del pensamiento, en personas, por ejemplo, ansiosas, tienen un pensamiento que les da vueltas y vueltas y vueltas sin ser necesariamente obsesivo. Entonces, nosotros evaluamos eso. Y en el pensamiento, ya digamos como alteraciones grandes o groseras, estamos hablando de los delirios o las delusiones. En el Perú, el término delirio no se usa para determinar una alteración en la esfera del pensamiento, porque delirio tiene otra connotación en psiquiatría. Entonces, lo que nosotros vamos a usar siempre para expresar una alteración del pensamiento en caso de una creencia irrefutable, que a pesar de las pruebas no nos crean, vamos a hablar de delusión. Y hay tipos de delusión, como esta sensación de las personas me quieren hacer daño o hablan mal de mí, en fin. Delusiones de daño, delusiones de referencia, hay muchas de ellas. El tipo de lenguaje que tiene el paciente, se evalúa el curso del lenguaje, el curso del pensamiento se evalúa también a través del lenguaje. El lenguaje con respecto al curso tiene que ver con un curso finalístico, de un punto A a un punto B, circunstancial, cuando por ejemplo quieren llegar al punto B, pero mientras tanto se van hasta, no sé, la avenida Arequipa, Iquitos, arriba, y regresan y llegan al punto. Cuando dan muchos circunloquios, en fin, hablan de un lenguaje circunstancial. Por ejemplo, un lenguaje que no llega al punto, que terminó en, no sé, en otro lugar, lenguaje tangencial. Con respecto a la atención en sí, tiene que ver con la observación de cómo la persona, por ejemplo, está atenta a la mirada, fija la mirada, no se distrae tanto o sí se distrae tanto. Y la memoria. Con respecto a esto, tratan de ver, por ejemplo, si hay alteraciones de la memoria a corto, mediano, largo plazo, en fin. Y la conciencia de enfermedad, que tiene que ver con, digamos, el conocimiento de la persona que acude a consulta o una atención psiquiátrica y que sabe o no de su enfermedad.
Y no solamente por reconocer que yo tengo esquizofrenia, doctor o doctora, significa que yo tenga completa conciencia de enfermedad, porque puede existir nula conciencia de enfermedad, parcial conciencia de enfermedad o completa conciencia de enfermedad, en donde la persona, por ejemplo, reconoce que tiene esquizofrenia, pero porque me lo han dicho, pues, pero yo no creo que tenga esquizofrenia, pero me han dicho que tengo esquizofrenia y bueno, tomo medicamentos porque bueno, pues así me han dicho. En cambio, no, yo no tengo esquizofrenia, yo tengo depresión. No, 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 esto es un problema. No, 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 nada que ver. Creo que sería nula, ¿no? Conciencia de enfermedad. O sí, doctora, yo tengo esquizofrenia, estoy tomando estas pastillas a esta dosis cada cierto tiempo, siempre asisto a mis consultas, en fin. Entonces, dentro de la entrevista psiquiátrica, chicos, el examen mental es sí o sí de cajón y es lo que nosotros necesitamos sí o sí chequear y aprender, obvio. Se piden exámenes auxiliares cuando, por ejemplo, nosotros tenemos alguna sospecha de diagnóstico diferencial. Podemos pedir perfil, por ejemplo, tiroideo, hepático, incluso podemos pedir un simple hemograma para ver algún tipo de alteración en caso nosotros tengamos alguna sospecha diagnóstica. Han habido casos de supuesta depresión, pero que en realidad han terminado siendo una neoplasia. Y que a consecuencia el cansancio, la fatiga o incluso la anemia. Estoy bien. Para que nosotros finalmente tengamos una impresión diagnóstica que generalmente, en donde generalmente utilizamos la guía del DSM-5, el DSM-5 es una guía de criterios diagnósticos en donde están descritos, digamos, punto A, punto B, punto C, en fin, para llegar al diagnóstico principal, de acuerdo a la historia clínica. Si, por ejemplo, esta persona reúne estos criterios diagnósticos, es catalogado como, no sé, esquizofrenia, como depresión, como trastorno de ansiedad, como, no sé, disforia de género, en fin. Y de acuerdo a ello se plantea el tratamiento. Recuerden, chicos, que en psiquiatría, mejor dicho, en salud mental no todo es psiquiátrico, no todo se tiene que psiquiatrizar. Hay cosas lógicas, como el tema de el miedo en esta época de COVID. Es normal que exista el miedo, porque si no existiera el miedo, ¿cómo saldríamos a la calle? Probablemente sin los cuidados pertinentes y habrían probablemente mucho más contagios en esta época. Entonces, notar que no todo se puede psiquiatrizar. El plan de tratamiento va de acuerdo a la persona. No hay un esquema así de combos para todo el mundo. Se evalúa a la persona y con esto se da también el tratamiento a la persona. Si notamos que existe incluso problemas de violencia familiar, de violencia física o de abuso sexual, o sospecha sobre todo de abuso sexual en niños, adolescentes, en fin, estamos obligados a presentar incluso denuncia o intervenir para ello, o utilizar a servicio social, si estamos en el sector público, para que se dé el camino adecuado. No podemos ser incluso cómplices por no haber actuado en el momento. Todo esto que les estoy comentando, si ustedes ven, puede ser algo muy general, pero les juro que puede pasar. Tengan mucho cuidado en la especialidad que ustedes elijan, pero siempre, siempre, siempre evalúen, noten, observen la actitud, den la confianza para que la persona pueda hablar,
cómo se emite la confianza, incluso al inicio de la entrevista psiquiátrica con preguntas abiertas. Luego van las preguntas cerradas. Preguntas abiertas tienen que ver como, oye, qué calor hace, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y dejas que la persona se explaye un poco. Preguntas cerradas tienen que ver como, ¿has sentido tristeza la última semana? La mayor parte del tiempo. ¿Entienden? Tienen que ver más con un sí o no. Entonces, chicos, la idea es que ustedes puedan leer de la información que ya se les ha brindado y que, por cierto, a través de su delegada sé que les ha llegado mi mensaje hace más o menos una semana y media, 2 semanas, ya no me acuerdo, de que tenían que haber leído por lo menos los 2 primeros puntos para la práctica del día de hoy. Entonces, estoy muy segura del Kaplan, me refiero del capítulo 5 del Kaplan, los 2 primeros puntos, porque hoy día es fundamentalmente historia clínica psiquiátrica y examen mental. Entonces, chicos, les dejo las fuentes de información para que ustedes puedan leer. En un pequeño resumen, no es lo mismo salud mental que psiquiatría, evidentemente tampoco psicoterapia. Es necesario evaluar temas de salud mental en cualquier ámbito de la medicina porque tienen impacto en la salud pública de cualquier país. Y en tercer lugar, necesitamos herramientas validadas para poder evaluar al paciente. ¿Cuáles son en psiquiatría? Pues en sí, la entrevista psiquiátrica y particularmente el examen mental. Listo, chicos. Entonces, quedamos aquí. Yo felicito a los que se han quedado porque sé que han entrado y salido un montón de ustedes y he visto que al final se han entrado unos minutos, algunos de ustedes. El curso está dirigido para las personas que de verdad quieran aprender. Este es un método nuevo, el virtual, pero que de alguna manera, como les vuelvo a repetir, en mi época no se utilizaba y hay que sacarle el mayor provecho. Solamente psiquiatría tiene 3 créditos, a diferencia de otras universidades. Entonces estamos en algo de desventaja. Saquemos el lustre a pues, la práctica, al tiempo que ustedes están dedicándole a psiquiatría, no necesariamente por la nota, obviamente la nota es un refuerzo positivo increíble al estudio, pero también por el hecho de que tienen que recordar que van a ser médicos y no pueden desprender a la salud mental de la salud en general. Listo, chicos, entonces espero no haberlos aburrido tanto y eso es todo por ahora. Quedamos acá. No sé por qué puse 2020 ahí arriba. Ay, yo hay mi desorientación. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Chao. Doctora, buenas tardes. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Ya.